Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al lunes 19 de mayo del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración del norte, de Mirandela. Olguita está con nosotros, los demás hermanos. Bienvenidos sean todos los que están en la sala, bienvenidos los que nos van a ver en diferido. Y la invitación de siempre, compartamos el video en nuestros grupos de WhatsApp, compartamos nuestros videos en el Face, compartamos nuestros videos en el YouTube, en fin, démosle like, hagamos comentarios bonitos, buenos, positivos y hagamos que este servicio que estamos prestando siga creciendo y siga llegando a muchos más. Solo Dios sabe cuánto le puede servir a una persona el hecho de que podamos compartir un momentico la palabra de Dios. Olguita, muy buenos días. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, Norma. Muchísimas gracias. Muy buenos días también para todas mis hermanitas y hermanitos de esta hermosa comunidad Fuentes de Misericordia que están en sala, para los que nos ven desde sus casas y nos irán a ver más adelante en el momento en el que el Señor apareje los tiempos y los momentos que son perfectos para Él. Entonces nos ponemos hoy en la presencia del Papito Dios para que sea Él el que nos acompañe, el que nos ilumine en este espacio en el que Él nos regala ese alimento diario que nos fortalece. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy yo te doy infinitas gracias, Señor. Te doy gracias, amado Señor, por el don de la vida, amado Rey, por todo lo que tú nos das a diario, mi Señor amado, por esta comunidad, Señor, esta familia de sangre en ti, mi amado Rey, en la que tú nos has sembrado a todos y cada uno de nosotros, Señor, por pertenecer a esta iglesia universal, a esta iglesia católica, Señor, que a pesar de errores, a pesar de circunstancias, Señor, te sigue amando, te sigue clamando, te sigue, Señor, testimoniando, mi amado Rey. Gracias, Señor, por esta familia también de carne que nos has regalado, por estos hijos, por estos hermanos, por estos compañeros de vida, mi amado Rey, por estos amigos también que has puesto en nuestro camino, por estos ángeles, Señor, que tú pones, Señor, a diario para que nos acompañen, para que nos sostengan también, porque en ellos vemos tu amor y tu misericordia, mi Señor amado, por ese trabajo, Señor, con el cual nosotros podemos sustentarnos, Señor, y podemos tener todo lo que tú sabes, Señor, que cada uno de nosotros requerimos, mi amado Rey. Gracias por este amado país, Colombia, Señor, es nuestra heredad, es el lugar que tú has puesto para que nosotros estemos aquí, nuestra patria, nuestro terruño, Señor. Pues yo te la entrego, mi amado Rey, para que seas tú, Señor, llegando a los rincones más inhóspitos, a todos los lugares, a todos los corazones de cada uno de los habitantes de este país, en especial a todos sus gobernantes, a todos esos líderes, Señor, a todas esas fuerzas, amado Señor, que a veces te han desconocido, Señor, que a veces te han ignorado, Padre Santo. Toca todos esos corazones para que realmente este país vuelva los ojitos, todos volvamos los ojitos a ti, mi amado Rey, y que seas tú, Señor, el que gobierne nuestros corazones, el que gobierne nuestras vidas, Señor, y el que gobierne todas las decisiones de este lugar que tú nos has regalado. Gracias por la creación entera, mi amado Rey, por este mundo, Señor, que tú nos diste para nuestro disfrute, mi amado Rey, para que lo administremos, Señor. Perdónanos, Señor, a todos y cada uno de nosotros por el mal uso que hemos hecho de todos los recursos, Señor, que tú has puesto a nuestra disposición. En tus manos hoy te entrego todo lo que tú nos das, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor. Y te pido que nos regales tu Espíritu Santo para que sea en este momento Él el que tome el control de nuestras vidas, de todo lo que hacemos, Señor. Y que esta palabra, Señor, que tú hoy nos regalas, mi amado Rey, sea de bendición, no solo para nosotros, sino para todos aquellos a donde, Señor, tú nos llevas, Señor, a llevar el mensaje. Amén. Nos disponemos entonces para escuchar la palabra que el Señor tiene para hoy en este santo día. El libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días,
cuando en Iconio se produjeron con actos de violencia de parte de los gentiles y de los judíos con sus autoridades para maltratar a Pablo y a Bernabé y apedrearlos. Al darse cuenta de la situación, huyeron a las ciudades de Licaonía, a Listra y Derbe y a sus alrededores, donde se pusieron a predicar el evangelio. Había en Listra sentado un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre. Nunca había podido andar. Estaba escuchando la palabra de Pablo y fijando en él la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta: levántate, ponte derecho sobre tus pies. El hombre dio un salto y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en la lengua de Licaonía: los dioses en figura de hombres han bajado a visitarlo. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque se encargaban de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas, y con la gente querían ofrecerles un sacrificio. Al oír los apóstoles Bernabé y Pablo, se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío, gritando y diciendo: hombres, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? También nosotros somos humanos de vuestra misma condición. Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contiene. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios. Mandaos desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándoos comida y alegría en abundancia. Con estas palabras, a duras penas, sí disuadieron al gentío que se les ofrecieron en sacrificio. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad. Porque han de decir a las naciones: ¿dónde está tu Dios? No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Bendito sea ante el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se les ha dado a los hombres. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Amén. Amén. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama será amado mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, como siempre, nos regalamos estos segunditos, este espacio de tiempo en el silencio. Más que el silencio exterior, es ese silencio interior en que le permitimos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, nos ilumine, para que con la sabiduría que solo Él nos sabe dar, podamos comprender este mensaje que Él nos trae para nuestra vida. Bueno, creo que María Ruth quiere compartir con nosotros. Bienvenida, María Ruth. Buenos días. Adelante, el Señor la bendiga. Amén. Olguita, muy buenos días. Dios les bendiga, hermanitos. Pues como siempre, yo creo que estas lecturas y toda la palabra del Señor, yo creo que todos los días a nosotros nos maravillamos de todo lo que el Señor nos dice. Y cada palabra, la verdad, coloca en nuestros corazones esa certeza, yo creo, de ver cuánto hace la gracia de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros, cuando abrimos nuestro corazón, cuando en realidad dejamos que el Espíritu Santo de Dios actúe. Y, y veo aquí como Pablo y Bernabé, y cuántos, Pedro, todos los apóstoles, y todavía el día de hoy, cuántos hombres llevan este testimonio, pero de verdad en la humildad, porque sintiéndonos nosotros criaturas, hijos de Dios, sí, dignificados y todo, pero criaturas pequeños, y cuando dejamos que sea la gracia del Espíritu Santo actuando. Y cuántos en el día de hoy, o sea, los que no se ha tenido ese encuentro personal con el Señor, yo digo, a veces corren que las misas de sanación, que allí se hizo un milagro, que allí también, y digo yo, cuando no se tiene la certeza de ese encuentro personal con el Señor, que es el Señor quien vive en nosotros, porque Él no se fue. Él se fue, sí, y está a la derecha del Padre, pero se quedó con nosotros. Y aquí en el Evangelio dice que el Espíritu de Dios, que es el que nos muestra la verdad, ser dóciles a ese Espíritu de verdad, y mirar cómo hoy todavía hay hombres que quieren ser endiosados. O sea, aquí Pablo y Bernabé no lo quisieron, pero los otros querían endiosarlos, y así pasa en muchas situaciones en nuestra vida cotidiana, que miramos el servidor allá donde lo queramos ver, en la iglesia, en donde quiera que sea, y creemos, la gente corre, la multitud corre, y creen que es la persona, y no es la gracia del Espíritu Santo, no es Dios el que está obrando. Entonces, que la humildad de verdad y la certeza de nosotros saber que la obra, cuando se lleva y se testimonia y damos testimonio del Señor, que la gloria es para Él y que Él es el que está obrando en nosotros, no es la fuerza de su Espíritu, no somos nosotros. Entonces, qué bonito con Pablo y Bernabé, de verdad, qué hermoso,
que así cada uno de nosotros también actuemos. Sabemos que tenemos ese poder que nos ha regalado el Señor, pero es la gracia de su Espíritu Santo, es la fuerza, es el que hace todo, todo posible. Y que nosotros podamos en esa humildad, de verdad, reconocer que nosotros no somos más que servidores, no solamente nosotros como comunidad, sino todas las personas que están prestando el servicio al Señor. Amén. Dios les bendiga. Amén. Nosotros solo nos disponemos y eso es lo que Él espera que hagamos. Dorita, muy buenos días, adelanta. Muy buenos días, mi querida comunidad. Pues sí, yo veo en la primera lectura, cuando los siervos iban a servir, y entonces, bueno, la gente todo el tiempo a través de los siglos y los siglos buscan al Señor, lo buscan en persona, lo acomodan donde sea. Pues miremos nomás eh, en la primera parte del Antiguo Testamento, cuando Moisés se iba a orar, y entonces ellos se sentían, ay, como muy solitos y no tenían como esa fuerza espiritual, creería yo, ¿no? Que necesitaban lo que fuera para poder orar, pero ver un bulto, lo que fuera, que fue cuando se armaron su becerro de oro. En esta lectura, por ejemplo, los apóstoles estaban haciendo su misión, y ellos todavía insistían como en verlos como dioses. Y nos recuerda, nos invita que hoy en día pasa, que el Señor se manifieste a través de las manos de cualquiera de nosotros cuando estemos orando por una persona. Lo que decía María Ruth, yo solo quiero reforzar eso. Si el Señor nos toma toma nuestra humanidad para poder ayudar, para poder sanar dolor físico, o dar una palabra de consuelo, o ayudarle a una persona a entender, de pronto sin meternos nosotros en la vida, sino el Señor hable a través de nosotros con una palabra sabia. Es Él, es el Padre, es el Rey, es Él a través de nosotros que está obrando. Por eso es tan importante la comunidad. Por eso nosotros solitos no hacemos nada. Cuando estamos en grupo, cuando oramos, cuando alabamos, que se siente la unción del Espíritu Santo, eso es muy bonito, y el Señor ahí empieza a hablar. Nosotros no sabemos nada, sabemos que las personas empiezan a aliviarse, quien necesite, hablando de su parte física, de pronto un dolor, y de pronto la persona siente, pero es Dios y Él. Nosotros solo estamos orando, estamos invocando, estamos alabando la presencia del Señor. Entonces, creo yo que es para que no se nos olvide cuando sucedan cosas bonitas, extraordinarias u ordinarias, lo que sea, que es Él, que está ahí en medio de nosotros, cuando nos entregamos con alma, vida y corazón, como diríamos en palabras mundanas. Es lo que la Sagrada Escritura me habló hoy. Gracias, Olga. Dorita, muchísimas gracias, sí. Qué bonita esa referencia que su merced hace a las cosas extraordinarias y las ordinarias. Y de verdad que es en esas pequeñas y ordinarias que vemos las maravillas y las cosas extraordinarias que hace el Señor, solo que a veces esas cegueras y esas sorteras espirituales que tenemos no nos permiten percibir esa obra maravillosa que el Señor hace en cada uno de nosotros. ¿Qué otro hermanito, hermanita quiere compartirnos hoy? Graciela, Olguita, gracias. Gracielita, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días para todos. Bueno, acá qué bonita experiencia y el ejemplo, ¿cierto?, que nos dejó Pablo y Bernabé. Ellos iban predicando, iban llevando la palabra
la palabra, el santo evangelio de nuestro Señor. Y a toda esta multitud, ellos pensaron que cuando hizo de decirle al hombre que se levante, ponte de pie, ellos pensaron que ellos eran dioses, ¿cierto? Y de cuenta tan fácil que uno se deja como engañar de esta manera, porque ellos solamente iban a ir llevando la palabra profundo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, este señor que estaba allí, que no caminaba, él le dio orden que se pusiera de pie y lo hizo. Entonces esta multitud, pensando que ellos seguramente eran dioses, y a Pablo y a Bernabé se molestaron tanto que rompieron sus vestiduras. Él les dijo, somos hombres y somos hombres como ustedes y traemos la buena noticia. Apártense de todos estos ídolos y conviértanse. Qué bonito, porque a veces de verdad habemos tantas personas que ni las conocemos, y porque los escuchamos hablar bonito, porque los escuchamos hacer esto, que lo otro, uy, ya se le crea a esa persona, cuando en verdad la acción que debemos de actuar y hacer es porque sabemos que está sobrando en Dios. Nosotros tenemos que poner siempre en presencia a nuestro Señor. A veces esos talentos, esa sabiduría de muchas personas, y caemos en ese error, ¿cierto? Por nuestra fe en personas que no son de Dios. Entonces aquí lo que nos invita es que todo lo bueno, que aprendamos que todo lo bueno viene y proviene de Dios. Y Pablo y Bernabé nos está dando un testimonio muy poderoso, la humildad del verdadero discípulo. Entonces, acá yo me doy cuenta de esa parte, ¿cierto? Donde muchas personas, ¿verdad? Como dijo Ruth, que oran, que porque van a una misa de sanación, que esto, viendo que la acción la hace Dios. De verdad que Él es el único que nos da esa fuerza, Él es el único que nos da ese cambio, nos da esa luz, ese verdadero palabra de Dios. Entonces recordemos que todos vamos y estamos buscando el verdadero milagro, que es la conversión del corazón, dejar todos estos ídolos, todas estas partes materiales, culturales, y volver al Dios vivo, al creador del cielo y de la tierra. Entonces no nos dejemos engañar de nadie, solo tendremos la fe, el amor, y quién, de Dios, porque Él es nuestro guía, es nuestro maestro, y que nos ayude a reconocer de todo el don y de todo milagro que viene de ti, Señor Dios. Yo le pido al Señor que no permitas que me pierda en estos ídolos, sino en ti, Señor, y que este mundo como estamos, que seas tú, Señor misericordioso, cambiándolo. Y sé que nosotros todos unidos hagamos la fuerza, llevemos siempre la palabra, y que cambie este mundo como está de loco, porque lo vemos tan loco, tan perdidos, y somos nosotros como esa semillita, como el Señor nos ha invitado a llevar la palabra, que ayudemos a cambiar. Señor, dame un corazón humilde como el de tus apóstoles, para yo poder hacer también lo mismo y llevar esa bendición a donde quiera que lo necesiten, para ser testigo fiel de su amor y su verdad. Señor, te damos gracias, Papito Dios, y te pido de corazón que me llene más de ese amor tuyo, para poder saber y entender lo que tú quieres de mí. Amén. Amén. Gracias, Gracielita, por también recordarnos la importancia de esa humildad, de ese reconocer que la obra en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, la hace es el Señor. ¿Qué otro hermanito, hermanita quiere hoy compartirnos? No veo más manitos levantadas. Entonces, comparto yo ese pequeño discernimiento, lo que el Señor me regaló para hoy. Uniéndome o siguiendo en la línea que traen mis hermanitas con el Santo Evangelio. Este Evangelio de hoy que nos recuerda dos cositas, nos recuerda el inmenso amor
que nos tiene Dios, que nos tiene Dios Padre. Y Él nos habla aquí en el Santo Evangelio de 3 palabritas. Nos dice que el que acepta mis mandamientos y los guarda. Entonces, la palabrita es aceptar y guardar. Ese es el que me ama. Esa es la manifestación más grande del Señor para con nosotros. Sus mandamientos, su palabra. Pero esos mandamientos y esa palabra no son un conjunto, no solo son ese conjunto de normas, de leyes que como que rigen nuestra vida, en la que nos invita a caminar en él, sino son todo un estilo de vida que se fundamenta en el amor. Entonces, Él nos lo manifiesta a través de toda esa palabra y de esa enseñanza, y la respuesta nuestra es la obediencia. Ese aprender a hacer caso, ese aprender a guardar. ¿Cómo guardo yo los mandamientos y cómo guardo la palabra? Haciéndole caso, escuchándola, no solo guardándola en mi corazón y quedándome ahí como invitada de piedra, como esas estatuas, sino que la respuesta mía debe ser en esa misma manifestación del amor, a guardarle y a continuar a seguir el ejemplo de Jesús, a seguir el ejemplo de Jesús, continuando en esa permanente relación íntima con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos mostró en todo lo que nosotros vemos, Él siempre estuvo en el servicio uno, en el servicio de sus hermanos, en el llevar la palabra, en el ayudar al desvalido, pero además siempre se retiraba en esa oración permanente en la que estaba en esa continua comunicación con el Señor. Y hoy se nos recuerda eso, que aceptemos, que guardemos y que obedezcamos. Son 3 acciones. Cuando yo acepto, yo guardo, pero además me muevo a trabajar al servicio. Con esa promesa que nos deja, que cuando Él se vaya, y Él se fue en la resurrección, pero nos dejó al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo nos dice que no vamos a estar solos. Es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos aconseja, el que nos acompaña, el que nos enseña, dice aquí, el que les recuerda todo lo que yo les he dicho. A veces de nuestra memoria nosotros nos quejamos y ya con los años, mira que es que olvido. Pero si le imploramos a Papito Dios que por intermedio del Espíritu Santo y su gracia, como lo han dicho las hermanitas anteriormente, Él nos va a recordar, nos va a poner las palabras en nuestra boca, en nuestro corazón, lo que tenemos que decir, y nos va a poner también lo que tenemos que hacer para obedecer, para seguirlo. Y dice también esa promesa bien hermosa, y dice que cuando hacemos esto, de guardar, de escuchar, guardar y seguirle a Él y obedecerle, Él morará en nosotros y nosotros en Él. Es esa promesa de retribución. Él no necesita que le amemos, sin embargo, Él ya nos ama, sin mirar absolutamente nada en todos y cada uno de nosotros. Yo recordaba acá, cuando hablaba del amor, esa referencia que hace nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucita y a quien se le aparece. A ese discípulo que lo negó 3 veces a Pedro, pero que a pesar de que lo negó, ese sería el fracaso de Pedro, él lo amaba en lo más profundo de su corazón, y Jesús le pregunta a Pedro, perdóname, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y Pedro, cada vez más desconsolado, le contesta, Señor, tú lo sabes todo, yo te amo. El Señor lo que busca en nosotros no es fijarse en nuestros fracasos, no es fijarse en nuestros errores, sino es fijarse en ese inmenso amor si realmente nosotros le amamos de corazón. ¿Y cómo le demostramos que le amamos de corazón? Cuando realmente actuamos, cuando realmente hacemos lo que hicieron estos apóstoles, Bernabé y Pablo, aquí en nuestra primera lectura, que ellos salen y siguen predicando el Evangelio, que a pesar de que dice aquí que en Iconio se desataron muchos hechos de violencia de los gentiles, de los judíos, con todas sus autoridades para maltratarlos, para oponerse a ellos y para apedreárselos, ellos huyen, pero no huyen con miedo. Ellos huyen y a donde llegan nuevamente a llevar esa palabra, a anunciar el Evangelio. Yo me ponía a pensar y yo decía, Señor, nosotros hasta una simple lluvia ya nos hace
retroceder y ya no vamos a la Eucaristía, ya no vamos al grupo de oración, ya no vamos a servir por el frío, por la lluvia, por un dolor, por las circunstancias pequeñas. Nosotros no tratamos de aparejar cuando el Señor apareja sus tiempos y apareja todo para que nosotros podamos estar. Aquí en estos hombres vemos esa disposición de continuar llevando el evangelio, porque es que ellos ya conocieron esa verdad, ellos ya tienen esa claridad de que aman a Dios, que le guardan y que llevan su palabra y que lo que están haciendo es en verdad. Habla aquí también de este cojo, dice acá, de nacimiento, que ellos se encuentran en esta ciudad de Listra. Y me llama la atención que dice aquí que Pablo se quedó observándolo y viendo que tenía la fe suficiente. Decía, Señor, para ser sanado. Nosotros, ¿será que no tenemos la fe suficiente a veces para ser sanados, para ser liberados? ¿Qué pasa con nosotros? Hoy nos recuerda eso. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Es una fe de palabras? ¿Es una fe de momentos? Y Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le habla con esa autoridad a este hombre, a este cojo que nunca en su vida, dice aquí, había podido caminar. Y le dice, levántate, ponte derecho sobre tus pies. Hoy el Señor, yo decía aquí, a cada uno de nosotros, desde nuestros errores, desde nuestros fracasos, desde todo lo que nos sentimos, hoy nos está diciendo, levántate, ponte derecho, o sea, aterrízate en el camino que debes estar sobre tus pies. Deja de caminar sobre ilusiones, sobre falsas banalidades. Deja de sentirte que no puede. Dejemos de sentirnos que somos víctimas, que somos los pobrecitos yo, que todo lo malo nos ha pasado en esta vida, ¿no? Levantemos. Mire esa respuesta de este hombre que toda su vida no había podido caminar. Dice que dio un salto y echó a andar. Hoy es esa invitación también sentía yo del Señor a que saltemos, a que nos despertemos y a que echemos a andar, echemos a caminar, es a caminar de verdad en la fe, en el que teniéndolo a Él lo tenemos todo y con Él lo podemos hacer todo. Que nos dispongamos, Él solamente está esperando que nos dispongamos porque Él es el que hace la obra, no somos nosotros. Nos invita y no todo el tiempo nos está invitando a decirnos que no somos nosotros. Nosotros creemos que es nuestra fuerza, que son nuestras ideas, que es nuestro conocimiento, que es nuestro trabajo, el que hace la obra donde el Señor nos manda. Y no, es Él, es su Espíritu Santo el que nos está dando esa fuerza, ese respaldo. Aquí los apóstoles nos lo dejan muy bien claro, porque este milagro que ellos hacen en esta ciudad de Listra hace que los gentiles, los paganos que vivían acá, dice que en su propia lengua dijeron, ay, estos hombres que son bajo la figura, estos son hombres, son dioses que bajo la figura de hombres han venido a visitarnos y se disponen como a rendirle culto, a rendirle tributo. Bernabé y Zeus dice aquí, a los que ellos ya les habían puesto nombres, Hermes a Pablo y a Bernabé Zeus, representando a ese dios del rayo, al dios del poder, y a este Pablo que llevaba el mensaje. Hermes es el dios en la mitología griega de los mensajes. Ya les habían puesto nombres. Mire cómo somos los seres humanos de atrevidos y de ligeros en nuestro pensar. Dice que hasta el sacerdote del templo, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo ya todo listico para hacerles ese sacrificio de toros, de guirnaldas, con todo el gentío, para ofrecer ese sacrificio y rendirles ese tributo. Ellos de pronto, dice aquí en su lengua, me llama la atención es eso, también la dificultad del lenguaje, ¿no? No captaron en un comienzo, pero luego entendieron y ellos dejan esto. Pero antes de iniciar esta partecita me llama la atención aquí que los líderes, nuestros pastores también y nuestros gobernantes también caen en muchos errores y nos arrastran a nosotros a creer. Y como lo decía Gracielita, hoy es como es el Señor nos dice, ojo, miren bien lo que escuchan, disciérnanlo todo.
diciéndolo todo, no nos dejemos encantar por esos encantadores, dice una hermanita de la comunidad, encantadores de serpientes que hablan muy bonito, que ponen una carita muy linda, que con su actuar, con su carisma nos hacen ver cosas que no son. Cuidado, tengamos cuidado con esto, porque mire que aquí el sacerdote, que es el sumo sacerdote, el que representa a esta comunidad, se dejó engañar por lo que estaba viendo y no entendía el verdadero sentido de lo que estaban haciendo Pablo y Bernabé. Gracias a la humildad de estos apóstoles, a que ellos realmente sabían lo que estaban haciendo, cuál era su misión, ellos logran disuadirlos a ellos y hacerles entender que son seres humanos como ellos, de carne y hueso, y les hacen esa invitación a dejar de adorar a esos falsos dioses, a esos falsos ídolos. Hoy traídos a nuestra época, pues esos falsos ídolos son los ídolos de la fama, del poder, de la riqueza, en la misma política, en la misma fuerza económica. Todo lo que vemos nos van convenciendo con sus palabras y nosotros nos dejamos llevar. Hoy este Pablo y este Bernabé nos vienen a decir a nosotros en este tiempo, oh, nuevamente, mira que escuchan y que no nos dejemos engañar. La palabra lo dice, mi pueblo perecerá por su ignorancia. Que no seamos ignorantes. A veces tenemos todo el conocimiento y nos hemos preparado en las mejores universidades, pero ese conocimiento que solo da el Señor, estamos nulos. El Señor nos invita a dejar que sea su amor, que sean sus enseñanzas, que sea su palabra la que esté en nuestros corazones guardada, grabada, para que podamos discernirlo todo y comprenderlo todo. Y para que podamos, como hicieron aquí Pablo y Bernabé, disuadir aquellas falsas ideologías, aquellos falsos pensamientos que nos ofrece este mundo de hoy. Y el salmo, como siempre, a mí el salmo me encanta porque es ese salmo que cierra siempre con broche de oro. Ese es nuestro manjar, nuestro postre de la palabra que el Señor nos da. No a nosotros, Señor, sino a tu santo nombre, da la gloria. Es la invitación de no robarle la gloria al Señor, a siempre que todo lo que hagamos sea en el nombre de Él y que todas las maravillas que Él haga en la vida de nuestros hermanitos, de pronto a través nuestro, como sus instrumentos o todo lo que llegue a nuestras vidas, siempre darle las gracias a Él, darle la gloria a Él, porque Él es el que nos da todo. De pronto somos canales de bendición en la vida de otros. De pronto hay otros que se hacen canales de bendición en nuestras vidas. Les queremos y les amamos por haber sido esos instrumentos, pero ellos no son los que hacen posible que esas cosas se den en nuestras vidas. Entonces esa es esa invitación a tenerle a Él como nuestro centro, nuestro rey, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, y que nuestra vida pueda ser ese testimonio, como lo decía Gracielita en su oración final, pedirle que nos regale esa humildad, ese hacernos dóciles a la palabra del Señor, ese guardar la palabra de Él, para que podamos entender ese misterio de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, haciendo morada en cada uno de nosotros. Amén. Entonces le damos la bienvenida nuevamente a Norma. Muy buenos días adelante. Gracias, Olguita. Nuevamente buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Definitivamente las lecturas de hoy creo que nos hablan claramente y nos dicen que la gloria debe de ser para Dios. Única, exclusiva y excluyentemente. La gloria solamente para Dios, la honra solamente para Dios. Dios es el único Dios, valga la redundancia. Él es el único Dios. No hay otro Dios aparte de Él, no existe otro Dios. No hay otro Dios que haya creado el universo, no hay otro Dios que haya creado nuestro planeta, no hay otro Dios que haya creado nuestras vidas, no hay otro Dios. Pero pues desafortunadamente la idolatría existe. Y pensaba yo mientras los escuchaba a ustedes y me inventaba un refrán, me lo inventaba, tal vez no sea perfecto ni no sea exacto, pero me inventaba un refrán diciendo, ¿para qué redil si no hay borregos?
¿Para qué redil si no hay a quien manipular, si no hay a quien mandar o a quien usar, a quien sacrificar? ¿Para qué redil si no hay borregos? ¿Y a qué me refiero con eso? A que el problema no son los dioses, o el problema no son los ídolos. El problema es que haya gente que le crea a los ídolos. El problema es que haya gente que sea borregos, que conviertan a unos pobrecitos humanos en ídolos o en dioses falsos, dioses con D chiquita. Si no hubiese borregos, pues no existirían esos falsos dioses, esos ídolos de carne y hueso, esos ídolos humanos. Porque a mí me parece que tal vez el ídolo más grande que existe hoy en día es el ego, el yo. Me parece que es el ídolo más grande. Y dice el Salmo 8 que efectivamente el Señor nos hizo muy grandes y hermosos y poderosos. Pero una cosa es que el Señor nos haya hecho a su imagen y semejanza, prácticamente superiores a los ángeles. Y otra cosa es que seamos dioses. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces este tema tiene muchas aristas, tiene muchos puntos. Casi que cada una de las intervenciones que hemos escuchado hoy me hizo pensar en algo diferente o algo distinto de este tema. Me gusta casi siempre comenzar por el Evangelio, porque el Evangelio es el que nos da la base, nos da el sustento. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. La idolatría es un amor. La idolatría es un amor. Hay gente que idolatra a un político y lo ama y dice, te amo. Lo idolatra. Pues en las relaciones personales también se llega a idolatrar. Hay parejas que idolatran a sus parejas, o hay personas que idolatran a sus parejas. Entonces, digámoslo así, ¿qué es la adoración? La adoración definitivamente es amar a Dios por sobre todas las cosas. Adorar a Dios. Y hay personas que terminaron, dice la palabra en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, hay personas que terminaron adorando a los seres humanos o adorando hasta imágenes de hombre mortal o de animales o qué sé yo, cuadrúpedos, reptiles, aves. Entonces, ¿qué es la idolatría? La idolatría es un amor exagerado. La idolatría es un amor desbordado. La idolatría es un amor ilógico, un amor incoherente, un amor estúpido, un amor idiota. Eso es la idolatría. En cambio, la adoración es amar, ojalá y hasta el extremo, a Dios. Mi nieta se está despidiendo por allá de una llamada telefónica. Chao, Ana. Me dijo, chao, Abelo. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama será amado de mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Tremenda palabra, me manifestaré. Me manifestaré. ¿Y cómo Dios se manifiesta? A través de signos, a través de señales, a través de prodigios, a través de curaciones, a través de liberaciones. Me manifestaré. Haré obras hermosas, maravillosas, portentosas. Y aquí es donde comienza a aparecer el quid del asunto. Ahorita vamos para allá. Le dijo Judas, no el Iscariote, Judas Tadeo: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? O sea, ¿por qué te vas a revelar a nosotros y al resto del mundo no? Y yo lo diría, y yo lo pondría para hacerlo pues más entendible a nosotros. Es como si yo le dijera a mi esposa, ¿usted por qué me da un beso a mí y no a todos los demás?
Mi esposa me diría, pues obvio, usted es mi esposo y yo lo quiero. Que no tiene sentido que yo me ponga a darles. ¿Por qué? ¿Por qué me le manifestaría a ustedes? Pues porque ustedes me aman y porque ustedes me creen y porque ustedes me adoran y porque ustedes me reconocen y porque ustedes me valoran, porque ustedes me tienen fe. Y eso lo vamos a ver ahorita en la primera lectura. Respondió Jesús, el que me ama guardará mi palabra. Guardará mi palabra. ¿Qué busca la palabra de Dios? La palabra, toda la palabra de Dios, busca darle siempre el primer lugar a Dios por sobre todas las cosas. O sea, ¿para qué es la Biblia? La Biblia no es un libro antropológico que hable que el ser humano es el centro. La Biblia es un libro espiritual que nos habla de Dios y el propósito de la Biblia es que todos lleguemos a Dios, que todos reconozcamos a Dios, que todos adoremos a Dios, que todos amemos a Dios. La palabra no es un recetario donde la gente, venga, regáleme una oración. ¿Qué parte de la Biblia me serviría para esto? ¿Qué parte? No, 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 no. La Biblia no es un recetario. La Biblia es una guía, es un maestro que nos conduce y que nos orienta. ¿A quién? A los pies de Dios. Normal, entonces, ¿por qué hay personas que terminan adorando otros dioses o hacen de las personas unos dioses? Lo dijo Olguita, por ignorancia, por pura ignorancia, por borregos, porque nunca tuvieron un encuentro personal con el Dios verdadero y terminan creyendo que son los hombres los que son dioses o las cosas. Le atribuyen poderes sobrenaturales a las cosas. Eso se llama hechicería. Le atribuyen poderes sobrenaturales a los limones en un frasco con agua. Le atribuyen poderes sobrenaturales a la ruda. Le atribuyen poderes sobrenaturales a la mata de sábila ahí detrás de la puerta. Y asimismo le atribuyen poderes sobrenaturales a las personas. Y los vuelven ídolos. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Primero dice, nos manifestaremos o me manifestaré a él, y en la segunda dice, haré morada en él. Voy a ser atrevido con lo que voy a decir. Tal vez no le guste a muchos, pero creo que es la verdad. La nueva religión que viene a fundar Jesucristo es esa, en la que no se fundamenta en locales, en bodegas, en estructuras materiales, sino que se fundamenta en que ahora nosotros somos el templo de Dios, el altar de Dios. No somos dioses, somos altares de Dios. Nosotros somos el templo. Dios se cansó de residir en templos materiales para venir a residir en templos de carne y hueso. Y yo creo que ese es el evangelio de Jesucristo. Esa es la religión de Jesucristo. El que no me ama no guardará mi palabra. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama no guardará mi palabra. Pero es que ¿cómo la va a guardar si no la conoce? Romanos capítulo 9 o 10, siempre me va a hacer ese versículo, en donde dice la palabra, creo que es 9, en donde dice, ¿y cómo van a invocarlo si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo le van a predicar si no son enviados? Como dice la palabra, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Romanos capítulo 10, verso 9 en adelante. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Y ahí continúa diciendo lo demás. El que no me ama no guarda mi palabra. O sea,
Norman, ¿cómo saber, cómo conocer a una persona que realmente no está siguiendo a Dios? Porque le importa un pepino a la palabra de Dios. Dijimos en esta semana, o les dije, quieren tener a Dios como el Dios bombero, el Dios asistencialista. El Dios al que le puedo pedir que me dé, que me sane, me libere, me meme. Pero es mientras lo uso, mientras lo manipulo. Entonces, aquí hay dos cosas graves. Por un lado, hay una ignorancia del pueblo para tratar de usar a Dios y manipular a Dios. Perdón, hay una ignorancia hay una ignorancia de no conocerlo y no querer conocerlo, y no querer leerlo, y no querer estudiarlo. Por un lado hay mucha ignorancia, y por el otro lado hay una malicia, hay una perversidad, y es, me quiero mantener ignorante para poder manipular a este Dios o a estos dioses. Y entonces nace el relativismo. Cuando quiero usar a Dios lo uso, o cuando quiero usar a los otros dioses los uso, y punto. Y me hago el bruto, me hago el ignorante, me hago el pendejo, y así pues quedo bien ante todos. Y entonces aquí nadie es culpable, y aquí nadie es responsable, y aquí todos son inocentes, y aquí todos son buenos, y aquí no hay nadie a quien hacerlo responsable de lo que está pasando. Una malicia en la que el personaje se hace estúpido, se hace tonto, se hace el bobo, ¿sí? Para que los demás crean que lo que está pasando, la idolatría, el pecado, lo que sea, no tiene nada que ver conmigo. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, la palabra Paráclito significa abogado. El Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien los enseñe todo, os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona garantiza que la persona ni se va a quedar en la ignorancia ni se va a hacer el pendejo. El Espíritu Santo en la vida de la persona lo mueve a Dios, lo mueve a la palabra, lo mueve a la escucha, lo mueve a la obediencia, lo mueve al amor, lo mueve a la fe. Eso hace el Espíritu Santo. Nos lleva a la persona de Jesús. Nos lleva al Padre, por un lado. Y por otro lado, no permite que nos hagamos los pendejos, porque nos hace conocer la verdad, nos hace ser sinceros, nos hace ser honestos, nos hace ser transparentes en nuestra relación con Dios. Me disculpan si soy un poco fuerte en las palabras, pero es que a veces hay que hablar claro para que la gente lo entienda aún. Por eso en la primera lectura dice que en aquellos días, cuando en Iconio se produjeron conatos de violencia de parte de los gentiles y de los judíos, con sus autoridades, para maltratar a Pablo y a Bernabé y apedrearlos, al darse cuenta de la situación, huyeron de las ciudades de Licaonia, Alistra y Derbe y alrededores, donde se pusieron a predicar el evangelio. ¿Y qué predicaban? Pues a Cristo encarnado, muerto, resucitado, glorificado. Había en Listra sentado un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre, enfermo de nacimiento, cojo de nacimiento. Nunca había podido andar. Estaba escuchando las palabras de Pablo y aquí esta palabra me gusta mucho. Fijando en él la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud. Ojo que esta palabra es clave, esta palabra es clave. Me hace pensar en Lucas capítulo 6, si no estoy mal, bueno, desde el 4 hasta el 6. Lucas capítulo 4 hasta el 6, porque Jesús está visitando Nazaret, está yendo a Nazaret, y Nazaret fue el lugar donde él se crió. En Nazaret fue donde dijeron, este no es el hijo de José y de María. En Nazaret, entra en la sinagoga, toma el rollo, predica, o lee el rollo y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, etcétera, etcétera. Anunciar, dar la vista a los ciegos, anunciar la liberación a los oprimidos.
Y es ahí en Nazaret donde lo quieren matar. Y dice ahí que Jesús no pudo casi hacer milagros. Ojo lo que estoy diciendo. Jesús casi que no pudo hacer milagros en Nazaret, porque aquella gente no tenía fe. ¿A dónde quiero llegar? Que la gente es tan tonta de pensar que hay otros que hacen los milagros, que no se dan cuenta que los que hacen los milagros son ellos mismos. ¿Por qué? Por dos razones. ¿De dónde nace un milagro? Aquí viene la pregunta. ¿De dónde surge un milagro? ¿Cómo se da un milagro? ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere para que haya un milagro? Dos cosas. La primera, que haya mucho amor a Dios. Y segunda, que haya mucha fe en Dios. Esos son los dos rieles que yo siempre les he enseñado para que haya un milagro. Aquí se va a dar un milagro. Y es Pablo el que se percata que este hombre, lleno del amor de Dios, que es lleno del Espíritu Santo y lleno de fe en la enseñanza y en la predicación que Pablo y Bernabé le estaban dando, hablándole de Jesucristo, él estaba ya preparado. Este hombre estaba preparado para que en su vida se diera un milagro. Y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta: levántate, ponte derecho sobre tus pies. Mis hermanos, nos sucede constantemente en los grupos de oración. Alguien me podría preguntar, Norman, ¿por qué? Por ejemplo, el viernes en el grupo de oración, el Señor me dio, aunque éramos un grupo muy pequeño, el Señor me dio dos palabras de conocimiento. Una, que alguien, yo no sabía si estaba ahí en el grupo, en la reunión o fuera de la reunión, tenía una tristeza muy grande y muy profunda, y que el Señor le decía que soltara y que entregara esa tristeza, que Él la iba a sanar o le iba a sanar. Y la segunda palabra de conocimiento que recibiera, que el Señor estaba sanando a alguien como del sistema urinario, algo así. Cuando terminamos la oración, me confirmaron las dos palabras que había dado. La persona que está muy triste no es alguien que estaba en el salón, en el grupo, sino que estaba fuera. Y no fue el viernes al grupo de oración. Pero me confirmaba alguien y me decía, sí, mi mamá está pidiendo por eso y yo le estaba pidiendo a Dios por eso. A ver, ¿cómo hago yo para saber? O entre comillas voy a poner la palabra adivinar eso. Ahorita les explico. Y lo segundo, se llama palabra de conocimiento. Y lo segundo, ¿cómo hago yo para saber que el Señor estaba sanando a alguien del sistema urinario? Y un hermanito que estaba ahí levantó la mano y confirmó. Dijo que sí, que se estaba sanando, que había sentido muchísima calor en ese momento y que le había estado doliendo la cintura. Y le dije, el Señor está sanando ahí. ¿Qué es lo que hace que se dé el milagro? La fe de las personas, mis hermanos, la fe de los hermanos. ¿Por qué en otros grupos no sucede nada? ¿Por qué en otros grupos no pasa lo mismo? Porque no hay la fe suficiente, porque no hay la apertura suficiente, porque no hay la entrega suficiente, porque no hay el amor suficiente, porque no hay la adoración suficiente de las personas. Uno simplemente dice lo que el Señor está haciendo. Uno simplemente anuncia lo que el Señor está haciendo. Uno no hace más. Entonces, este hombre estaba preparado para recibir la bendición y Pablo simplemente es consecuente con lo que el Señor le está revelando. El hombre dio un salto y se echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en lengua licaonia: los dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Qué posición tan cómoda esta, tan cómoda. Como no tengo la capacidad de creer en un Dios soberano, venga, le echo la culpa a estos dos que están aquí predicando. Y así ustedes lo dijeron, ya así somos nosotros. Vamos a una misa de sanación. Uy, ese padre tiene una unción. Uy, ese predicador tiene una unción. No somos nosotros. Si ustedes no tienen fe, si la gente no tiene fe, si el público no tiene fe, si la gente no tiene amor a Dios, pues no va a pasar nada. Y después hacen lo contrario. Si no pasa nada, es que ese no tiene unción, es que ese no tiene fe, es que ese no sabe dirigir, es que ese no sabe predicar. Los duros son ustedes. A Bernabé lo llamaban Zeus, ya Olguita explicó esto. Y a Pablo, Hermes, porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo
de Zeus que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas con la gente. Quería ofrecerles un sacrificio. Muy bonito el detalle de la ofrenda, pero, pero hay que entender que es para la gloria de Dios. Y este sacerdote de dioses falsos, obviamente no entendía que era para la gloria de Dios. Y para ellos, hoy ofrecerle una ofrenda a Pablo, a Bernabé o a Zeus y a Hermes, según ellos, hoy lo podían hacer así y mañana se las ofrecen al diablo y es la misma vaina. Para ellos es la misma vaina. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso, porque no hay conocimiento y porque no hay Espíritu Santo, que dice en el Evangelio. Al oír los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron el manto, las vestiduras, e irrumpieron por medio del gentío gritando y diciendo: hombres, ¿qué decís? También nosotros somos humanos como de vuestra misma condición. Os anunciamos esta buena noticia. ¿Quién? La de Jesús. Es Jesús el que hace los milagros, es Jesús el que hace la obra y la gloria es para él. Que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que contienen. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, con sus milagros, con sus acciones, con sus signos, mandándonos desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos. O sea, es el mismo y único Dios, dándonos comida y alegría en abundancia. Con esas palabras, a duras penas, disuadieron al gentío de que les ofrecieran un sacrificio. Ay, Señor de la gloria. El salmo me recordó la canción porque lo hicieron un canto. Es no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, Santo Señor. Y hay otra canción muy bonita que dice: en mi vida la gloria es para Él, es para Él, es para Él. En mi vida la gloria es para Él, ahora y en la eternidad. Un verdadero cristiano siempre le da la gloria a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Un verdadero cristiano no le roba la gloria a Dios. No sé, mire, un verdadero cristiano es celoso de la gloria de Dios. Repito lo que voy a decir: celoso de la palabra de Dios. Voy a robar un minuto más. Me quedé asombrado que en esta semana el Papa León XIV dio un pequeño discurso, una pequeña enseñanza, una alocución. Y en lo que él decía, palabras más, palabras menos, voy a estar parafraseando. Dijo el Papa que nos volviéramos misioneros por el mundo, testigos de Jesucristo. No pasó nada, el auditorio en silencio, callado. Y de María Santísima. Y ¡pum! El auditorio estalló en aplausos. Mariolatría. ¿Cómo es que nombra a Jesucristo y está diciendo una verdad fundante? Que seamos testigos de Dios vivo. Y la gente no dice nada, callados. Pero cuando nombra a la Santísima Virgen María, ahí sí saltan todos. A la primera que le rechinaron los dientes en el cielo fue a la Santísima Virgen María. La primera que se enojó, la primera que se molestó, la primera que se enfadó, la primera que se entristeció fue la Virgen María. La Virgen María es tan celosa de la gloria de Dios y mucho más que cualquiera de nosotros. Cuidado, cuidado, cuidado. No nos dejemos llevar por las masas, como algunos de ustedes lo decían, porque a algún estúpido se le ocurrió, algún tonto se le ocurrió, ay, nombrar a la Santísima Virgen María, ay, qué bonita, ay, qué lindo y qué bello. Nadie puede ocupar el lugar de Dios.
Y nosotros debemos de ser celosos. ¿Amamos a María? Claro que la amamos. Siempre que a mí alguien me juzga o me acusa mal en cuanto a mi relación con la Virgen María, les digo, yo la conozco. Qué pena con ustedes decírselo. Yo la conozco. Yo sé quién es ella. Y la amo entrañablemente. Por eso mismo exijo respeto para ella y para Dios. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanos. Muchísimas gracias, Norman. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias a todos los hermanitos por este discernimiento de hoy, por esta palabra que como siempre es maravillosa para todos y cada uno de nosotros. Papito Dios, hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos las gracias, mi amado Rey, porque tú no dejas de asombrarnos, de sorprendernos, mi Señor, con todos los regalos que tú nos das, Señor, con ese conocimiento, Padre amado, que tú traes para con nosotros, en donde nos demuestras tu maravilloso amor. Es una muestra de ese generoso, de esa generosidad, de esa misericordia tuya para con la humanidad, mi amado Rey. Hoy, Señor, te pedimos que nos regales ese Espíritu Santo que nos dé la posibilidad de identificar, Señor, que eres tú el que tiene la palabra de verdad, esa palabra que nos da libertad, que nos da paz, Señor, que solo en ti, amado Rey, todo podrá ser dado y seremos vencedores en victoria, mi amado Rey. Regálanos, a ejemplo de Pablo y de Bernabé, esa humildad para ser esos fieles testigos, Señor, para ser esos discípulos humildes que comprenden, Señor, que la obra es tuya, mi amado Rey, y no nuestra. Que podamos llevarte, Señor, con esa valentía, Señor, con esa fortaleza, a pesar de la oposición, a pesar de las burlas, a pesar de todo aquello, de todas aquellas dificultades, Señor, que se presentan en este mundo, sin intimidarnos, mi amado Rey, porque tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de dioses, Señor, ese Dios vivo, a quien amamos, a quienes seguimos. Gracias, mi amado Rey. A ti, mamita María, gracias por ser la persona, por ser esa madre amada, esa madre abnegada que nos enseña con su ejemplo, con su humildad, con su silencio, a obedecer, a guardar la palabra del Señor, pero a hacer la vida en la vida tuya y en la vida de los que tú visitas, mi amada bella y Señora. Gracias por estar siempre intercediendo por nosotros y por enseñarnos que el primer lugar se lo debemos dar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Pidiéndole al Espíritu de Dios que nos quite esta ceguera y ser nosotros como ciegos, en verdad, para entender ese mensaje que tú nos envías a diario, Señor, que seamos como Pablo y llevar ese mensaje a donde quieras que las personas lo necesiten. Dame ese amor y esa alegría para seguir estos pasos de ser misionera como tú lo quieres, Señor. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo, esa relación que tenemos con el Señor sea mutua, sincera, limpia, transparente. Que nos dejemos tocar con ese fuego del Espíritu Santo. Que nos donemos total a Él. Y que Papito Dios sea el que haga la obra, el que todo lo que nos regala por añadidura nosotros podamos emprenderlo para los demás. Toda aquella persona que el Señor nos coloque al frente, iniciando desde nuestra casa, Señor, nuestros hijos, nietos, amigos, vecinos, parientes, Padre, a los más lejanos, Señor, donde nos mande, que no seamos nosotros, sino tú, Señor, quien está haciendo la obra, Padre. Permite que cada día nos hagamos más pequeños
para que no nos vean a nosotros, sino cada día te vean a ti, Señor. Gracias, Papito Dios. Amén. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, tú nos regales esa gracia de tener esa fe auténtica y ese amor profundo, sincero, permanente, para que podamos ver esas obras maravillosas que tú haces en la vida de nosotros y en la de los demás. Amén. Señor, te pedimos que sea tu santa bendición la que nos cuide, la que nos proteja, la que nos bendiga en todo lugar y en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, muchísimas gracias por este compartir, por este aceptar como siempre con ese amor y con esa alegría la palabra del Señor, esa invitación a compartirla, a vivirla. Les recordamos que estamos orando por la realización de ese encuentro juvenil, el Fórmula 1, que se realizará del 20, 21 y 22 de junio en el barrio Calvo Sur, creo que es, en este momento no tengo el flyer, pero sí les invitamos para que puedan hacer llegar esta información a tantos jóvenes que necesitan de ese encuentro con el Señor, para que esos vacíos que hay en sus vidas puedan ser llenados y puedan ser sanados, y esas vidas tengan propósito, un propósito de vida en el Señor. También les invitamos a compartir con nosotros en los grupos de oración presenciales que tenemos en los diferentes lugares de la ciudad y de Cundinamarca, los lunes en Subi, en Fusagasugá, los martes en el barrio Ricaute, los miércoles en el barrio San Cristóbal Sur, los jueves en el barrio Castilla, los viernes en la Arborizadora Alta, en Bosa, y el sábado en el barrio Mirandela, en el Oratorio. Aparece acá nuestro número de contacto para que quienes quieran puedan ampliar la información. Y como siempre les decimos que los esperamos con los brazos abiertos para orar, para bendecir, para alabar al Señor, para agradecerle, para compartir su palabra y para formarnos en la misión. También les damos las gracias a aquellas personitas que con su generosidad, con su amor sincero, apoya esas semillitas económicas para que esta obra de llevar la palabra a nivel virtual, pero también a nivel presencial, pueda ser una realidad. Dios les bendiga y les multiplique. Les recordamos también que nos encontramos todos los días, de lunes a sábado, a las 3 de la tarde, para compartir el Santo Rosario. Nos unimos en oración con todas las comunidades orantes del mundo para interceder los unos por los otros, cordialmente invitados a unirse en este orar, en este querer seguir pidiéndole al Señor la misericordia por todos. Bueno, mis hermanitos, entonces les deseamos un feliz y bendecido día, que sea Papito Dios acompañándonos en todos los lugares a donde nos envíe y que nos regale su gracia para poder llevar esa alegría, ese amor que es el que nos debe caracterizar como cristianos.